Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa La Voz Boricua, un programa de análisis político, tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo temas de economía, sociedad y cultura adicionalmente. Esta noche estarán con nosotros el doctor José Israel Alameda, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, el doctor Francisco Jordán, catedrático jubilado de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el compañero Freddy Vadillo, director técnico de La Voz Boricua, y que les habla, el doctor Ramón Nenadich, catedrático jubilado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Queremos excusarnos porque en las pasadas semanas no fue posible hacer las emisiones del programa debido al embate del huracán Fiona, que nos dejó sin energía eléctrica por varios días. Esta noche vamos a trabajar precisamente el tema de los efectos del huracán Fiona, no solo los efectos físicos, ¿verdad?, sino todos los daños que se ocasionaron como consecuencia de que los gobiernos, históricamente hablando en este país, nunca han tomado previsiones para evitar desastres mayores. Así es que vamos a tocar en primer lugar el tema del huracán Fiona. Como segundo tema vamos a tocar el hecho de que a 5 años del huracán María, todavía los fondos federales, que no es una dádiva ni un regalo que el gobierno federal nos hace a nosotros, sino que es un derecho que nosotros tenemos. Esos fondos no han llegado, prácticamente casi nada ha llegado a las personas o las entidades que deben haber llegado. Vamos a tratar como un tema colateral a ese el problema de la corrupción en el gobierno colonial. Y también vamos a analizar la ley de cabotaje en el sentido de que hubo un problema con un barco, un carguero de diésel que llegó a nuestras costas con más de 300,000 barriles de diésel en un momento en que eran vitales para nuestra gente, sobre todo para los hospitales y para otros centros que necesitaban urgentemente ese material. ¿Y cuál es el efecto de la ley de cabotaje sobre nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro país? Y finalmente vamos a hacer alguna mención y algún análisis de la visita del presidente Biden, Joe Biden, que ocurrió precisamente en el día de hoy en la ciudad señorial de Ponce. Así es que sin más preámbulos, le voy a pedir al compañero Francisco que comience a introducir el tema de lo que para él, ¿verdad?, han sido los efectos, no solo físicos, como dije, sino también sociales, emocionales y hasta políticos del huracán Fiona. Adelante, Francisco, por favor. Sí, buenas noches de nuevo a todos los panelistas y al público que nos está viendo o escuchando. Gracias, Ramón. Pues obviamente, a pesar de las expresiones previas a este fenómeno que hicieron tanto las autoridades gubernamentales como los encargados de la compañía Luma, los administradores de la compañía Luma, de que estaban preparados para enfrentar cualquier evento, de que todo estaba disponible, de que los planes estaban trazados. El hecho de que una tormenta, porque aquí no llegó como huracán, llegó como tormenta y después pues se convirtió en huracán de primera categoría, donde se esperaba, porque se indicó así, de que iba a haber unas lluvias copiosas.
No había tales planes, no hubo tal preparación, no estaban preparados en absoluto. Para colmo, tampoco había la asistencia a los municipios que era necesaria, porque se sabe que los municipios, que los alcaldes son los que resuelven estos problemas de inmediato o los intentan resolver con los pocos recursos que tienen. Y obviamente el gobierno nuevamente nos engañó, usaron todos los medios que tuvieron para emitir información falsa, inclusive durante la tormenta y durante los eventos. Trataron de ocultar y todavía están tratando de ocultar las cosas que están sucediendo, ¿no? Obviamente el huracán no afectó a toda la isla por igual, pero los pueblos que fueron afectados fueron simplemente sacados de toda posibilidad de resolver sus problemas. O sea, en Utuado se fue un puente, muchos pueblos se inundaron, el casco del pueblo. Hubo infinidad de casas que las personas perdieron y el gobierno demostró que no estaba en absoluto preparado para ello. La secuela de esto todavía la estamos sintiendo. Hay gente que está muriendo, hay mucha gente que ha muerto, hay mucha gente que no tiene la asistencia necesaria. Las entidades privadas, las iglesias, las entidades sin fines de lucro, los alcaldes son los que están dando la asistencia al pueblo. Y entonces esto es simplemente una situación donde no hay gobierno. En Puerto Rico no hay un gobierno que pueda resolver eso. Así que yo voy a dejar eso ahí para que los demás compañeros comenten sobre situaciones y seguimos más adelante. Gracias, Francisco. José Israel, por favor, tus comentarios, tu análisis sobre esos efectos del huracán Fiona en nuestro país. Adelante, por favor. Yo creo que siempre hay que tener lo siguiente en mente. En primer lugar, ha habido un cambio climático que se ha venido promulgando en el mundo. Yo hice una presentación para el caso de María y que tiene sus implicaciones hoy día. Hay un estudio muy famoso de un economista del London School of Economics, inglés, que se llama Nicholas Stern, que él decía que este cambio climático iba a generar una serie de cambios, ¿verdad?, en toda la forma de vida nuestra. Decía en ese momento que había que invertir un 1% del Producto Global, del Producto Interno Bruto Global, para evitar unos costos sociales que eran de 20% del PIB. Eso obviamente ninguna de las naciones lo han hecho, especialmente Estados Unidos. Aquí se creó una comisión de cambio climático y empezaron a darle cortes a una serie de propuestas que se habían hecho. Para darle un ejemplo de lo que está pasando en el mundo, en los últimos 115 años la temperatura promedio ha aumentado 1.8 grados Fahrenheit y ya para el 2010 se espera que suba 9 grados Fahrenheit. En Europa se espera que el cambio climático pueda costarle unos 65.000 millones de euros. Pero más importante aún es que cada vez que surgen los cambios, el cambio climático, por cada grado de Celsius de temperatura que aumenta, escuchen esto, la velocidad de los huracanes aumenta en 15 millas. Obviamente, todo esto lo que está diciendo es lo que yo presenté en esa ponencia, es que de la década del 2000 en adelante, los huracanes y las tormentas tropicales cada vez van a tener una categoría más alta, de entre 4 y 5. Eso quiere decir que aquellas tormentas de categoría 1 y 2 y 3 van a ser cada vez menores proporcionalmente porque el cambio climático proporciona estos cambios. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace mucho tiempo en Puerto Rico se ha venido hablando científicamente de este cambio. Y entonces los gobiernos han cogido esto como una especie de mantra. Se crea una comisión, se estudia, sí, estamos estudiando, pero no hacen nada. En Puerto Rico el problema fundamental que yo creo es que la pobreza realmente no existe. Es que condicionan a la gente a ser pobre. ¿Ves? Los meten obviamente dentro de un marco de desarrollo
Entonces se hacen planes de desarrollo que yo he visto y no tienen ni una sola estrofa sobre la cuestión del cambio climático. No tiene una sola estrofa sobre cuál debe ser el proceso de planificación que induzca a reducir, a mitigar los daños en la economía y en las comunidades. Por lo tanto, cada vez que viene un huracán, que van a ser de unas categorías mayores, nos quedamos fundamentalmente sin luz por mucho tiempo, aunque el huracán realmente haya rozado Puerto Rico. El mejor ejemplo que tú ves es que yo creo que hasta la política partidista se mete dentro de los huracanes, porque cuando tú ves al gobernador, cualquiera que sea, que sale con una conferencia de prensa con un séquito atrás, ¿verdad? Estamos haciendo, tenemos un plan, como decían, y el gobernador obviamente con las t-shirts esa que dice el nombre de él grabado y aquí con unos logos. Todo eso es un show mediático y van y reparten botellas de agua, pero no alivian el problema real. ¿Cómo seguimos construyendo dentro de los límites del marco de la zona marítimo terrestre? ¿Cómo seguimos haciendo las cosas a lo loco? ¿Qué pasó, por ejemplo, con aquella caso de Salinas que secaron el mangle, construyeron una urbanización y obviamente no pasó nada? Tenemos 6 meses que todo el mundo iba a decir que se iba a hacer algo y nadie ha hecho nada. Entonces lo que tenemos aquí es que la forma en que nosotros planificamos nuestra vida no es para resolver los problemas. La forma en que llegan los fondos federales, que FEMA puede ser una burocracia terrible, igualmente en los Puerto Rico para tratar de lidiar con esos fondos de FEMA es otra burocracia, además de la pillería que siempre hay. Pues entonces, lejos de resolver los problemas, lo que hacemos es complicar los problemas. Mira, una de las cosas que yo observaba, nuestro sistema eléctrico es un sistema integrado que va de la generación a la transmisión y distribución y al consumidor, ¿verdad? Es un sistema integrado. ¿Qué significa eso? Es que yo oí al alcalde de San Sebastián diciendo que el problema era uno de generación. Pues es que usted no puede producir más generación de energía si no tiene las líneas de transmisión. Y las líneas de transmisión que tenemos nosotros pueden aguantar hasta vientos de 180 millas por hora. ¿Y por qué se caen? Bueno, porque no hay un desganche. ¿Ves? Porque en Puerto Rico fundamentalmente lo que tienen que ir las brigadas mucho antes, 4, 5, 6 meses de que venga la temporada de huracanes, para desganchar árboles que están cerca de las líneas. Casi siempre en los huracanes el problema no es la generación, es la transmisión y la distribución. Como pasó en este caso, las plantas no recibieron un daño mayor, lo que recibieron fue las líneas de transmisión. Por lo tanto, no resolvemos el problema. ¿Y Luma qué hace? Pues traemos a Luma para administrar la transmisión y distribución. Ah, pues bien. ¿Y qué hace Luma? Pues hace un contrato de 60 millones a una empresa, Centurión, que algo así se llama, donde el presidente era vicepresidente de la compañía. Entonces, en vez de traer brigadas de la APA, como se hacía anteriormente, de la Asociación de los Estados Unidos de Empresas públicas de utilidad de energía, pues no las traen porque Luma contrata a los mismos de ellos. Entonces lo que nosotros tenemos aquí es una forma corrupta de administración, es una forma impropia de planificación y eso es lo que hace fundamentalmente que los desastres existan. Fíjate, vamos al caso de Casa Pueblo en Ajunta. Ajunta es una pequeña comunidad, fundamentalmente un municipio pequeño. Esa forma en que ellos han logrado la resiliencia verdaderamente ha sido placas solares, generando todo un sistema bien planificado para reducir o mitigar los daños que cualquier huracán pueda tener. Se puede hacer. Ese es el modelo que hay y ya está probado de que funciona. Puede funcionar en las comunidades de Aguadilla, en Guerrero, en San Antonio, en cualquier otro lugar de Puerto Rico. ¿Puede funcionar ese mismo modelo? Sí, pero ese no es la razón de ser. Es llegar los fondos federales, repartir. Y recuerdo yo, como en el María,
cómo se peleaban los políticos por llegar primero a repartir. Y hasta una vez un amigo que trabajaba en la Guardia Nacional me dijo que tenían que repartir botellas de agua y víveres a la gente que estaba esperando, pero ellos tenían que esperar por unos políticos que iban a llegar a repartir. Y él dijo, si no llegan 5 minutos, tenemos que repartir, lo cual hicieron. Ustedes ven el modelo corrupto, ven que no podemos solucionar los problemas porque siempre la política está en el medio. Hay otros criterios, no está el criterio de planificación, no está el criterio de tener una asignación eficiente de los recursos, de mitigar daños. Ahí está el modelo, Casa Pueblo funciona, no es que sea perfecto, pero funciona mejor de lo que tenemos y se puede hacer. Pero ese no es el modelo que realmente nosotros hemos tenido en este caso con Fiona y los demás huracanes. Gracias, José Israel. Eso nos trae precisamente lo que tú estás planteando a el problema que ha tenido nuestro pueblo con la erogación de los fondos de FEMA, que se supone que hayan llegado como consecuencia de los daños ocasionados por el huracán María, que ese sí fue casi categoría 5, ¿verdad? Porque le faltaron 2 millas a los vientos para hacer categoría 5 y de hecho hubo ráfagas de categoría 5. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que analizar también qué es lo que ha pasado con estos fondos de FEMA, que por un lado, desde que el expresidente Donald Trump vino aquí, acusó, ¿verdad?, al gobierno de Puerto Rico de que era un gobierno corrupto y que por eso no le iba a enviar los fondos de FEMA. Pero resultó que en realidad la corrupción no es que aquí no la hubiera, pero la mayor corrupción ocurrió precisamente en esa agencia en Estados Unidos, donde unas, ¿verdad?, altas figuras de esa agencia se robaron un montón de dinero y de hecho tengo entendido que hasta fueron procesadas y están presas, ¿verdad? Pero aún así, todavía a 5 años del huracán María, esos fondos, la mayor parte de esos fondos no han llegado, incluyendo los fondos para la reparación de la red de energía eléctrica, que son más de 9,000 millones, tengo entendido, me corrige José Israel, son más de 9,000 millones, y que esa es una de las razones por las cuales Luma está aquí tratando, obviamente, de guisar de ese dinero, ¿verdad? Y ahí volvemos a lo que tú planteas. Luma no es otra cosa que la compañía gemela de Whitefish, que Ricardo Rosselló contrató, que tenía 3 empleados por allá por Montana, y precisamente contrataron esa compañía para defalcar los fondos públicos, que fue lo que hicieron, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, Francisco, quisiera que analizaras este asunto del problema que tiene nuestro pueblo, nuestro país, por la falta de la llegada de los fondos de FEMA del huracán María y cómo eso ahora se complica precisamente con el huracán Fiona. Adelante, Fran. Gracias, Ramón. Mira, tal vez hay que ver esto con una visión mucho más amplia. O sea, aquí la Autoridad de Energía Eléctrica fue un modelo de cómo se atendía el problema de la energización de un país que tenía muchísimas limitaciones en ese aspecto hacia los años 20, 30, y cómo se logró establecer una red de distribución y un servicio que llegaba de punta a punta en Puerto Rico. O sea, algunos me podrán decir, y quizás con razón, que desde el punto de vista de negocio, eso no era una buena opción, porque se llevaba el servicio de energía eléctrica a donde hacía falta, a la montaña, al cerro, a donde fuera, ¿verdad? Y eso se logró así como hasta los años 60, 70 quizás, por ahí. Obviamente, eso se logró sin necesidad de los empréstitos. Después es que empiezan a tomar prestado, ¿verdad?
para diversos desarrollos. Y entonces, y además se encarece el servicio poco a poco. Esto nos lleva entonces a la nueva visión de una empresa que opera con fines de lucro. Y ese es el problema. O sea, cuando estamos hablando de servicios básicos, como es la energía eléctrica, como es el agua, como pueden ser los servicios esenciales de salud, como es la educación, tú no puedes tener una visión de fin de lucro. Obviamente, mire, ahora mismo, el otro día estaba hablando con un grupo de ingenieros. Ellos me decían, mira, es que no entendemos cómo hay personas que no tienen luz y no tienen agua. Y eso es sencillo, decían ellos. Para Luma, la autoridad de acueducto es un cliente más. Y es un solo cliente. Mientras que en el área metropolitana y en las áreas donde hay más población, pues estamos hablando de miles de clientes. ¿Qué va a hacer Luma? Desde su punto de vista, de la perspectiva de la empresa, es mejor darle servicio a 1000 clientes que darle servicio a un cliente que posiblemente tenga una deuda grande, ¿verdad? Como la tienen todas las agencias del gobierno. Así que es una visión un tanto que va en contra de los intereses del pueblo. La actitud del gobierno federal obviamente es totalmente inaceptable para nuestro pueblo, o debía serlo. O sea, no hay razón por la cual a estas alturas es que se han comenzado a obligar el dinero que se asignó para toda la reestructuración que hay que hacer a raíz del destrozo del huracán María. Ahora es que se están viendo las obligaciones. Todavía el dinero no ha llegado. O sea, todavía falta en el proceso burocrático que llegue. O sea, eso obviamente es harina de otro costal. Eso tiene que ver con la relación colonial que tiene nuestro pueblo, con la sujeción colonial que tiene nuestro pueblo, ¿verdad? Y el hecho de que tenemos que atenernos a las leyes y a las normas de esas agencias. Eso obviamente es inaceptable. Ya nuestro pueblo está cansado, pero todavía no ha llegado el momento en que tome acción, una acción que pueda resolver este asunto. Pero obviamente Luma no es la forma en que se está trabajando la solución del problema energético a través de las empresas privadas, lo que va a hacer es empeorarlo, porque las empresas privadas van a seguir tratando de obtener un beneficio a costa de el servicio esencial que es la energía eléctrica. Así que yo no le veo a esto salida que no sea que el pueblo tome de alguna manera las riendas de este asunto, ya sea la creación de una empresa de cooperativa de consumidores, ya sea una empresa o diversas empresas de cooperativas de consumidores que luego se conviertan en una federación de cooperativas y se vaya estructurando con el modelo de Casa Pueblo o con otro modelo, una nueva manera de enfocar la solución de este problema. Gracias, Fran, por tu participación. Bien, sobre ese particular yo quería agregar, ¿verdad? Hablando de Luma precisamente, el problema fundamental es el problema de una visión política, ideológica, que han tenido los gobiernos de Puerto Rico y de otros países también, incluyendo Estados Unidos, que es lo que se llama el neoliberalismo, es decir, una visión neoliberal que no es otra cosa que la privatización de los sectores públicos, de energía eléctrica, de salud, que fue lo que hizo Pedro Rosselló aquí cuando fue gobernador, ¿verdad? Privatizó los hospitales. Nosotros teníamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, incluyendo como por ejemplo el de Inglaterra, el de Canadá, en los países nórdicos, ¿verdad? Que es un sistema social que era gratuito para el pueblo y que los médicos y enfermeras que trabajaban ahí recibían un salario de parte del gobierno. Desde que Pedro Rosselló destruyó ese sistema, que de hecho aquí vinieron
representantes de otros países a copiar el sistema y lo implantaron en sus países, como fue el caso de Panamá. Pero Pedro Rosselló destruyó el sistema. ¿Por qué? Porque lo que estaba buscando era el lucro de la clase médica en el país y de una clase empresarial afiliada a la clase médica, precisamente para esquilmar al pueblo. Ahora tenemos una crisis de salud terrible en nuestro pueblo y no hay forma de darle marcha atrás a lo que Pedro Rosselló hizo. Lo mismo es lo que está pasando con energía eléctrica, porque si no le ponemos coto, como dice Francisco, a ese asunto, si no logramos y obligamos a Pedro Pierluisi a cancelar el contrato de Luma ahora, el 30 de noviembre, entonces Luma se queda por 15 años más y el dinero que se va a robar de nuestro pueblo va a ser tremendo, va a ser una millonada y nuestro pueblo no va a poder, como dice el compañero José Israel, no va a poder resolver tampoco el problema de la energía eléctrica porque a Luma no le interesa eso como servicio público, sino como lucro, porque es una empresa privada. Esto nos lleva a nosotros entonces a plantearnos, no necesariamente para analizarlo ahora, pero posteriormente, ¿qué va a hacer nuestro pueblo con ese tipo de ideología privatizadora de los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Nuevo Progresista? ¿Qué opción puede nuestro pueblo darse a sí mismo para zafarse de esos partidos corruptos y de tratar de enderezar el rumbo del país? Porque sin una opción diferente que incluya la restauración de nuestra soberanía, no va a ser posible salir de este entuerto. Así es que en este momento yo quisiera que José Israel abundara un poco más sobre este tema del asunto de FEMA y de la corrupción dentro del gobierno colonial. Adelante, José Israel. Sí, mira, aquí yo tengo, déjame, ¿me estás escuchando? Es que sí. Tengo la página del corte puesta por aquí. Se me hace un poco difícil, ¿verdad?, manejarla. Pero vamos a darle los datos. Hay 3 grandes partidas que han venido por los terremotos, por los huracanes, Irma y María, y han venido por el COVID, ¿verdad? En Puerto Rico, esas 3 grandes calamidades que hemos señalado han traído una asignación de 80,000 millones. Hay que recordarle a la gente que el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico es 79,000 millones. Pues como dicen por ahí, mal dicho, 80 billones, ¿verdad? Es lo que se ha asignado y el Producto Nacional 79 billones. O sea que la cantidad que se ha asignado, allocated, dice, es casi igual al Producto Nacional Bruto. Es una cantidad enorme. O sea, hacer otro país nuevo. Pero de toda esa cantidad solamente se ha disbursed, ¿verdad? Desembolsado, obligado ya, 24.5. Quiere decir que si usted divide 24 entre 80, le da una tercera parte. Solamente se ha desembolsado. Cuando está hablando de la asistencia pública de FEMA, tiene aproximadamente 29,000 millones que se han asignado y solamente se han invertido 6, el 20.8%. La totalidad de los fondos de FEMA apuntan a 43,000 millones, de los cuales 16 solamente se han invertido, aproximadamente un 38%. Y todo esto son una gran cantidad de dinero que ha sido asignado a FEMA. Hay otras cantidades que han sido mayores. En el caso particular de la asistencia a la Autoridad de Energía Eléctrica, se han asignado 10.3 billones, de los cuales dice ahí que ya están en manos del Departamento de AFAF, ¿verdad? Y del Departamento de Hacienda. Yo no sé, aunque dice que ha sido totalmente asignado, yo no veo que y todo el mundo sabe, en Puerto Rico, si alguien
a creer que se ha movido de alguna manera esta cantidad de dinero asignada a la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, ahorita estaba viendo el programa Jugando Pelota Dura, y tanto Carmelo Ríos como Ángel Cintrón estaban diciendo de que la autoridad quebró porque no tenía dinero y que por eso supo a ser asistido por Luma. Pero el problema es que nadie le dijo a ellos, parece, es que Luma no ha puesto un chavo en Puerto Rico. Desde que llegó Luma está recibiendo dinero, pero no ha puesto un chavo. De hecho, recibió del Fondo General 700 millones, recibió antes de operar en el año que estuvo de análisis, digamos, 200 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica, ha sido $1 billón, ha seguido recibiendo dinero del gobierno central. De hecho, también en el famoso contrato que tiene, el anejo 11 dice que todos los gastos que genera Luma, así se llama el anejo 11, Tax to Expenditure, todos los gastos que genera salario, seguro social, el Fondo del Seguro del Estado, el pago de SINOP, el pago del seguro de desempleo de los empleados, los pagos a los abogados, los pagos de estudios que se hagan independientes como el que se hizo y no se da la luz, todo fundamentalmente se factura hacia la autoridad de alianza público-privada. Igualmente, todos los gastos de los 60 millones para el desganche que se le dio a la compañía Centauros, que el ex vicepresidente de Luma es el presidente ahora, pues también vienen prácticamente de la Autoridad Eléctrica y lo paga el gobierno. O sea, yo lo que quería preguntarle a ellos, si ellos saben cuál es la cantidad que Luma ha traído en millones de dólares y cuál es la cantidad que ha pagado Luma en gasto o inversión, porque es que no es nada, es cero la cantidad. Por lo tanto, esto es una alianza público-privada. Esto no es una alianza público-privada, esto es un robo público-privado. Es un robo del privado, del sector al sector público, porque fundamentalmente, entonces, si tú dijeras que el servicio es algo excelente, es algo de excelencia, que ha bajado la tarifa como se había prometido, pues no. Entonces, ahí vemos obviamente que Puerto Rico no funciona porque lo que tenemos son una serie de capas de gobierno neoliberal que lo que intentan fundamentalmente es sacar todo el que las uniones obreras, sacar de los trabajadores lo más que se pueda, eliminar, proponer reformas laborales que tengan cada vez menos beneficios marginales a los trabajadores, darle más beneficios a las empresas privadas, montar un sistema neoliberal que sí se puede, que de hecho, aún montando de un sistema neoliberal, como vemos en el caso de Luma, el que está fundamentalmente diciendo cómo va Luma de día a día es un ex político que corrió en primaria, que es Agnes Gómez. Igualmente, cuando se escoge una persona que es la que va a hacer el contacto, es una ex recaudadora del Partido Nuevo Progresista y que era de las energéticas de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, que si usted dijera, pues sacamos la política, no, es que la tenemos metida ahí, aún dentro del marco de la empresa privada, y eso tiene que ser el diseño, obviamente, de los partidos políticos en Puerto Rico. O sea, es una cultura política de robo, de saqueo, y que lejos de tratar de planificar un sistema que funcione, como lo hizo Casa Pueblo, un sistema económico y social, un gobierno transparente que presente la accountability, como se dice en inglés, las responsabilidades, es todo lo contrario. ¿Ves? Y obviamente
Así no vamos a resolver nunca el problema, no importa la cantidad de fondos que envíe el gobierno federal para acá. Gracias, José Israel. Bueno, pero eso nos deja a nosotros con la, ¿verdad? Con el comentario que yo hice anteriormente, que alternativa, ¿qué es lo que nuestro pueblo puede hacer ante toda esta situación? Porque esto no es nuevo. Esto ya se viene desarrollando desde hace décadas. ¿Está bien? Yo diría que el último gobierno decente de mitad del siglo XX para acá que ha tenido nuestro país fue el gobierno de Sánchez Vilella, ¿verdad? Y eso no sabemos cosas internas de ahí, ¿verdad? Pero yo conocí a don Roberto Sánchez Vilella, fuimos colegas en la Universidad de Puerto Rico porque él dio clase allí cuando salió de la gobernación, tiempo después, en la Escuela de Administración Pública y hablábamos ocasionalmente, hicimos hasta una amistad muy bonita y era un hombre excelente, un hombre incorruptible que le dio ese sello a su gobierno. Pero de ahí para acá, de Roberto Sánchez Vilella en adelante, todos los gobiernos sin excepción han sido gobiernos donde ha habido algún tipo de corrupción, pero muy seria. Y cada vez el problema que esto trae es que cada vez nuestro pueblo se deteriora más. Por ejemplo, ahora mismo la juventud no está siendo atendida. El sistema de educación es un desastre. ¿Y dónde están esos jóvenes que se salen de las escuelas, que desertan de las escuelas, se convierten en desertores? ¿Y quiénes los reclutan? Son desertores de las escuelas superiores, pero los recluta el ejército de los vendedores y distribuidores de droga. Vemos, y por eso cada vez uno ve en las noticias que matan por ahí 4, 5, 8, 10 muchachos, que la mayoría son jóvenes. Bien, entonces, ¿por qué? Bueno, porque no tienen opciones. No pueden estudiar porque el sistema los expulsa. El sistema no es pertinente para las necesidades que ellos tienen. Y entonces sufren un doble castigo. Tienen que vincularse al mundo de las drogas y ahí entonces sufren las consecuencias de que muchos de ellos, tal vez la mayoría, ¿verdad? Mueren jóvenes como consecuencia de esa guerra que existe. Y tenemos un gobierno que se tapa las orejas, se tapa los ojos y se tapa la boca, como hacen los tres monitos, y no resuelve absolutamente nada y nuestro pueblo se sigue deteriorando. Entonces yo creo que es hora ya de que nuestro pueblo asuma una posición más firme y se convoque a una insurrección cívica pacífica en contra de este gobierno nefasto para darle un cambio profundo, una transformación profunda a las relaciones políticas y económicas y sociales en nuestro país. Y eso solamente lo puede hacer, ¿verdad?, una gente, unas personas que no hayan estado vinculados a esos partidos políticos corruptos y a esas prácticas de las que tú estás mencionando, José Israel. Entonces, para eso yo creo que tenemos que analizar un poco en otro programa, ¿verdad?, más profundamente esta situación. Pero esto también se vincula a otro problema que surgió como consecuencia del huracán Fiona, fue la escasez del combustible diésel, que nos quedamos nosotros sin diésel, ¿verdad?, en el país, y llegó por ahí un barco de la petrolera inglesa, la British Petroleum, y no lo dejaron entrar. El gobierno federal no lo dejó entrar. Un barco guardacosta de Estados Unidos lo interceptó llegando aquí a las costas nuestras y le dijo: usted no puede entrar, usted no tiene permiso para entrar por la ley de cabotaje. Entonces yo quisiera que analizáramos ahora, Francisco, si eres tan amable y quieres hacer algunos comentarios sobre ese efecto. ¿Cuál fue el efecto de que un barco como ese tan necesario para, por ejemplo, los hospitales? Muchos hospitales se quedaron sin combustible, sobre todo en el área de Ponce.
¿Cuáles son los efectos de esa ley de cabotaje sobre nuestro país? Adelante, Francisco. Sí, yo preferiría que Israel abordara más este tema, que tiene más conocimiento sobre el asunto. Yo solamente quisiera expresar que la aspiración colonial que tiene Puerto Rico está sometida a toda una serie de controles, no solamente la ley de cabotaje, sino todo el proceso, ¿verdad?, de permisos, de visas, que está controlado todo por las autoridades federales y que no tiene que ver, el gobernador puede gestionar y tener simpatía con esa situación, los alcaldes también, pero no tienen nada que decir. O sea, y entonces nosotros estamos simplemente de manos atadas. Así que yo prefiero que sea Israel, que es el experto en esos temas, que comente sobre ese asunto. Quisiera, antes que todo, ¿verdad?, decir que son las leyes de cabotaje, ¿verdad? Las leyes de cabotaje son unas leyes, les llaman la ley Jones, presentada por el senador Wesley Jones, miembro del Congreso, senador de los Estados Unidos, en el 1920. Este Jones no tiene que ver con el Acta Jones de 1917, porque esta ley fundamentalmente se hace se llama Merchant Marine Act, ¿verdad? La ley de Marina Mercante de los Estados Unidos, y que se hace con la intención de promover la industria de construcción de barcos en Estados Unidos, y se hace con la intención también de proteger el registro de las compañías que funcionen en los Estados Unidos, y a la misma vez que el crew, que la navegación, los que están dentro del barco, capitanes, marinos, sean ciudadanos americanos. Y se hace con la intención de proteger la industria de los Estados Unidos. Sin embargo, yo tengo un informe aquí muy interesante, que después voy a decir el nombre, que hace la empresa John Dunham and Associates de New York City, donde dice que a pesar de la idea de defender, ¿verdad?, la industria marítima de los Estados Unidos, y se lo transmite, aquí que está el punto, a los estados y a los territorios. En el caso particular, hay unos territorios que fueron exonerados, y las vírgenes, quizás por el volumen de comercio, pero Puerto Rico no. Y yo he hecho bastante estudios sobre la ley de cabotaje, y las marinas mercantes tienen una cuota, un market share importante que obtienen de Puerto Rico. Y el cómputo que yo hice a base de una información que obtuve fue de un 22% de los ingresos que se obtienen en el agregado. Hay algunas que tenían hasta 75% de sus ingresos provenían del comercio con Puerto Rico. Puerto Rico, cuando estaba obviamente con un sistema de industrialización, compañías 936, pues obviamente había mucho más destino de barco. Y aquí es que viene el punto, ¿verdad? Se dice que esta ley puede ayudar para la Marina Mercante de los Estados Unidos, puede mantener en tiempos de guerra, si necesitaran los barcos, no hay barcos, digamos, para cargar mercancía o cargar instrumentos, tanques de guerra y cosas así para la guerra, pues ahí está la Marina Mercante. Pero con el tiempo sabemos que las guerras son más tecnológicas, se utiliza menos, se utiliza más los vuelos por avión, y ha cambiado la forma de hacer la guerra. Como decía un cómico norteamericano, la forma de hacer el amor y la guerra han cambiado. Y no quiere decir que las dos cosas sean iguales. ¿Ves? Pero en el caso de Estados Unidos, veamos los siguientes datos que nos provee esta compañía. Dice, por ejemplo, que cuando se hizo en el 1920, se firmó el Acta Jones, habían 2.752 barcos de marina mercante. Hoy hay 181.
¿Ves? De 2.752 aproximadamente al 2017, 181. Ha bajado de 2.700 a 181. El tonelaje bruto era 3.8 millones y el tonelaje ha bajado a 225,000. El empleo que generaba la Marina Mercante de los Estados Unidos en el 1920 era unos 60,000. Hoy aproximadamente genera 10,000 empleos. Y por ahí sigue dando una serie de información y data que no voy a seguir diciendo, pero la conclusión lógica que te dice es, oye, si tú creaste una ley de marina mercante para proteger, tener un escudo, ¿verdad? De evitar que otros entraran. Mira lo que está pasando con estos datos. Se te ha caído el sistema. La marina mercante obviamente se ha ido desquebrajando y todo tienes ese sistema de protección. Pero todavía, en el caso particular de Puerto Rico, ¿verdad? No, estamos bajo las leyes de cabotaje y siempre que vienen desastres naturales o temporales, o también en Estados Unidos, porque hay que señalar lo siguiente, Hawái y Alaska, que son los estados que no están contiguos al continente norteamericano, a lo que llaman el mainland, pues tienen el mismo problema. Yo he estado en foros, por ejemplo, donde nos hemos conectado con gente de Hawái y estuve hace como en 2015, trabajé con la representante Rosana López, que hizo un foro muy importante donde nos comunicamos y se comunicaron la gente de Guam y de Hawái que tenían el mismo problema. Los costos fundamentalmente de la marina mercante de Estados Unidos son más caros. Por lo tanto, querían que se exonerara a ellos de la marina mercante y también Puerto Rico. El representante John McCain, que murió y que estuvo preso en Vietnam por mucho tiempo y que para Estados Unidos lo consideraban un héroe, él abogó varias veces y presentó legislación para eliminar las leyes de cabotaje. No tuvo éxito, obviamente, pero lo hizo. El Instituto Cato también, que es un instituto conservador. El Banco de Reserva Federal de Nueva York hizo un estudio sobre Puerto Rico y una de las recomendaciones que dice es, vamos a exonerar a Puerto Rico de las leyes de cabotaje, aunque sea por un par de tiempo para mirar qué es lo que sucede. Siempre se ha hecho caso omiso a esta situación. En el caso particular, muy recientemente, y voy a leer aquí, en 2021 se firmó por el Congreso de Estados Unidos una ley que se llama Ley de Autorización de Gastos de Defensa, que se convirtió en ley el 1 de enero del 2021 y que decía que se exime en una nueva sección del Congreso, exime además al secretario de Defensa en el caso de una dispensa relacionada con el Pentágono, explicar a los comités a cargo de asuntos militares y transporte marítimo por escrito que el otorgamiento de la dispensa sea necesario para la defensa nacional y no aprobarla, y que de no aprobarse tendría efectos adversos a las operaciones militares. O sea, metieron esa cuña dentro de esa ley, quitándole la potestad al presidente y dándole entonces la potestad al secretario de Homeland Security, famoso. Pero obviamente, en el caso particular de lo que sucedió los otros días en Puerto Rico, es que se le solicitó una dispensa de un barco que sale de las Islas Marshall y que toca a Texas y luego de Texas viene a Puerto Rico. Uno de los argumentos de la ley de esta marina mercante, de la ley Jones, es que una vez toca un puerto norteamericano, hay que descargar y ponerlo en un barco de marina mercante norteamericana.
Y eso no se hizo. Siguió ese barco para Puerto Rico y solicita al Homeland Security la dispensa. Por alguna razón, esa dispensa no llegó, no se hizo caso, y cuando está casi el barco en Puerto Rico, pues entonces es que se hacen las gestiones para entonces tratar de eximir a Puerto Rico, exonerar a Puerto Rico de esas leyes de cabotaje, por lo menos en una dispensa de unos varios días. Lo cierto es que lo que está señalando el presidente de Estados Unidos es que bajo estas condiciones particulares, bajo esta nueva ley que yo acabo de leer, la ley de autorización de gastos de defensa, lo que está diciendo es que hay que tomar caso a caso. En otras palabras, que cada vez que surge el issue, se trata entonces de lidiar con el asunto particular. No va a haber una dispensa, lo que estoy diciendo. Si llega el barco, en Puerto Rico sale un barco y hay que traer ese suministro porque es importante, pues se solicita la dispensa de ese barco. No es un periodo de 10 días o de 30 días. Sin embargo, la representante Nidia Velázquez y otro representante, se llama Mike Lee, presentaron legislación para tratar de cambiar esta condición y permitir a Puerto Rico o a cualquier estado, en este caso Hawái y Alaska, que son los más afectados, permitir la exoneración de las leyes de cabotaje por unos 30 días. Sea como sea, ya finalizando esta larga introducción que he tenido, la idea fundamental de toda esta discusión es que obviamente una de las cosas que nosotros estamos dentro del marco de las relaciones con los Estados Unidos, obviamente que es de una naturaleza colonial, es que Estados Unidos propuso las leyes de cabotaje, los impuso, vamos a ponerlo de esa manera más directa, las leyes de cabotaje sin pensar lo bueno o lo malo, sin hacer un análisis racional, análisis económico, si la aplicación de las leyes de cabotaje a Puerto Rico era buena o si era mala. Igualmente si era buena para Texas, si era buena para los estados, pero digamos que esa es otra cosa. Pero para los estados no contiguos, como el de Hawái, que siempre se ha venido quejando diciendo, mire, cambie estas condiciones porque nos está afectando nuestra economía. Igualmente nosotros estamos diciendo, mire, estas condiciones son onerosas para Puerto Rico. Eliminar la ley de cabotaje no significa necesariamente, que esto es lo que yo quiero siempre decir, que la Marina Mercante norteamericana, la Crowley, la Sea Train, la que sean, Horizon, la que estén, ¿verdad? La Toad Maritime, esas marinas mercantes tengan que salir de Puerto Rico. Porque lo que está diciendo la ley de cabotaje es que están protegidas. Al tú enmendar esa ley de cabotaje, tú abres el mercado para que otras marinas mercantes de otros lugares, de Panamá, de Noruega, vengan a Puerto Rico si quieren y compitan. Y como yo siempre le decía a los de la Marina Mercante de los Estados Unidos, que estaban en los foros que yo iba, y decía, pero si usted dice que son los mejores, que tienen la logística, que tienen toda una serie de cosas que no tienen otras, pues perfecto. Si usted va a pelear con alguien y usted es el mejor boxeador, pues usted no tiene que tener ningún miedo al otro, porque usted es superior por mucho al contrincante. Pero no parece que ese sea el caso. Obviamente, ellos dicen que nosotros somos mejores que las demás marinas mercantes, pero en Europa, en Noruega, la Maersk y otras compañías internacionales sí tienen una gran capacidad para mejorar las condiciones de comercio en Puerto Rico y podrían hasta hacerle la competencia, que es cosa rara porque Estados Unidos siempre ha patrocinado, dicen ellos, la competencia porque es un sistema capitalista de competencia, excepto cuando le hablan de las leyes de cabotaje. Ahí está el mecanismo de protección bien arraigado. Y entonces en Puerto Rico yo he ido oí, por ejemplo, a Romero Barceló,
defendiendo a las compañías y defendiendo las leyes de cabotaje, a pesar de que creía, ¿verdad?, en el American Dream de la competencia. Son cosas que son contradictorias en la medida que nosotros estamos dentro de ese marco de unas leyes de cabotaje que con toda posibilidad nos está afectando significativamente. El estimado que yo hice anual con el compañero Jeffrey Valentín Mari es que son como unos 500 millones de diferencial de costos que estamos pagando. Y que en un momento dado, cuando había un gran volumen de comercios, se acercó casi a 1.000 millones. Quiere decir que si tú sumas, siendo conservador, 500 millones por más de un siglo, por más de 100 años, ya tú verás la cantidad enorme de impacto económico que han tenido las empresas, los consumidores y todos pagando unas tarifas por encima de lo que realmente debería de ser. Con eso lo dejo entonces. Muy bien, muy buen análisis. Gracias, José Israel. Bueno, compañeros y compañeras, ya estamos llegando al final del programa y solamente nos queda hacer unos comentarios breves sobre la visita del presidente Biden, Joe Biden, durante el día de hoy al pueblo de Ponce. Esa visita, que estuvo programada desde hace algunos días, fue realmente una visita relámpago de 3 horas, donde a mi modo de ver fue más bien una, como dijeron algunos comentaristas, una visita para la foto. Es decir, esa visita tuvo una relación más directa con las elecciones de medio término que se van a llevar a cabo a principios de noviembre en Estados Unidos para la Cámara de Representantes, que se va a renovar totalmente, más algunos asientos del Senado y algunas gobernaciones como la de Texas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para mí eso fue mayormente una foto para la Cámara, porque los demócratas saben que están un poco contra la pared con relación a los republicanos, sobre todo a los trumpistas. Eso no quiere decir que el presidente Biden no aprecie nuestra situación y que no haya venido a comprometer unos fondos para la restauración de los daños ocasionados por el huracán Fiona. Pero cuando usted le dedica apenas 3 horas de su tiempo a casi 3,5 millones de sus supuestos ciudadanos que han sufrido los destrozos que provocó el huracán Fiona, cuando usted le dedica 3 horas como presidente, eso en cierta medida es una señal de desprecio. Cuando usted no va a los lugares donde la gente sufrió y donde todavía permanecen poblaciones enteras sin energía eléctrica, donde hay gente que sufrieron destrozos inmensos de sus casas, de sus propiedades, de sus automóviles, donde hay gente que incluso ha muerto como consecuencia de la falta de energía eléctrica y de otras situaciones. Gente que le han explotado las plantas eléctricas en la cara y lo han matado. Creo que ha habido 2 casos de eso, si no me equivoco. Entonces, yo creo que nuestro pueblo se merece más respeto de parte del presidente Biden. Y el problema con eso es que seguimos, ¿verdad? Desafortunadamente, aplaudiendo nuestra propia desgracia. Así es que, desde ese punto de vista, no creo que la visita del presidente Biden, con excepción del compromiso que hizo con una erogación de unos fondos de FEMA, haya tenido mayor impacto en nuestro país, ¿verdad? ¿Quién sabe si a partir de ahora se corrigen,
se comienzan a corregir las grandes fallas del sistema político que tenemos nosotros con Estados Unidos, sobre todo con FEMA, de esa administración tan burocrática que no ha permitido que la mayor parte de los fondos destinados a las reparaciones del huracán María lleguen a nuestro pueblo. Quién sabe si ahora es posible que eso se acelere, porque fue una petición que le hizo el alcalde de Ponce y es posible que el presidente Biden se sensibilice un poco sobre eso. Pero de todas formas, nuestro problema grave, como bien dijo José Israel, es el problema colonial. Los millones y millones y millones de dólares que los Estados Unidos se han llevado de aquí, ya sea por sus empresas, ya sea por sus leyes impositivas como la ley de cabotaje, que por lo que nos dijo José Israel, no fueron diseñadas para proteger los intereses de nuestro pueblo. Por eso no se pensó en las repercusiones negativas que esas leyes podían tener para nosotros, como para Alaska y Hawái también. Que en ambos estados, que quede claro, hay partes sustanciales de la población que están luchando por la independencia tanto de Hawái como de Alaska, precisamente en parte por los daños que esas relaciones económicas de parte de Estados Unidos hacia esos dos estados le han ocasionado. ¿Okay? Y por eso hay una lucha tanto en Hawái como en Alaska por la independencia. Así que con esto los dejamos por hoy. Esperamos volverlo a ver el próximo lunes, como siempre, a las 8 de la noche por este canal, La Voz Boricua. Gracias a José Israel. Excusamos a Francisco porque no tiene energía eléctrica en la casa, tuvo que salir a la calle para poder transmitir desde la calle y empezó a llover y se tuvo que excusar. Y gracias de nuevo José Israel, gracias Freddy por la dirección técnica y hasta la próxima. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido.